Cordial saludo para todos. En esta ocasión vamos a hablar acerca de convolución discreta. Específicamente vamos a abordar el método tabular. Recordemos que la convolución discreta y de n es igual a la sumatoria de menos infinito a infinito de x de k por h de n menos k. ¿Cómo realizamos el método tabular? Resulta que inicialmente nos dan una señal x de n que es igual a 2, 3, 1, menos 2, 2 y menos 1. Recordemos que para señales discretas, esta información que nos están dando corresponde a mi eje de amplitud. Y para graficarla, lo que nosotros tenemos que hacer es identificar cuál de estos valores de amplitud está señalado, en este caso está en rojo y con un gorrito. Entonces, ya identificando cuál es el valor que está señalado, quiere decir que es el que va en mi origen. ¿Listo? Funciona exactamente lo mismo para h de n, que sería mi segunda señal, ya que se va a convolucionar entre x de n con h de n. ¿Listo? Entonces, inicialmente vamos a graficar x de n. Entonces, acá a la derecha encontramos nuestro eje cartesiano para x de n y nuestro eje cartesiano para h de n. Vamos a iniciar con x de n, entonces es importante recordar lo que ya vimos en operaciones básicas de señales discretas para realizar la gráfica de esta señal. Entonces, inicialmente tenemos que identificar cuál es mi eje temporal, ¿cierto? Entonces, identificado el valor de amplitud que va en el origen, todos los valores que están a la derecha son los que van en mi eje temporal positivo y todos los que están a mi izquierda son los valores que van en mi eje temporal negativo. ¿Qué quiere decir? Que este valor de 1 iría ubicado en el origen, como lo vamos a ver a continuación. El siguiente valor que está a la izquierda de amplitud 3 iría ubicado en menos 1, como lo vemos a continuación. Y el siguiente valor de 2 de amplitud iría en menos 2, como lo vemos en este caso. Ahora vamos con los valores de amplitud que están a la derecha. Entonces, menos 2 iría ubicado en 1 positivo. Acá está, menos 2 en 1 positivo. 2 en 2 y menos 1 en 3. ¿Cierto? ¿Qué quiere decir? Que ya encontré mi eje temporal donde irían ubicada cada una de mis muestras de mi eje de amplitud. De la misma manera funciona para mi señal h de n. Entonces, identifico cuál de estos dos valores es el que está señalado o subrayado. En este caso sería este valor de amplitud 1. Entonces, ese valor es el que va en el origen. Entonces, aquí va a aparecer una muestra de 1 de amplitud en el origen. Revisamos si hay muestras a la izquierda. Como no hay muestras a la izquierda, quiere decir que no vamos a tener información en mi eje temporal negativo. Pero si tenemos una muestra a la derecha, que quiere decir que voy a tener una muestra en mi eje temporal positivo, ubicada en 1 con amplitud de menos 1.5, que es lo que me está indicando mi señal. Una vez ya graficadas las señales, ya procedo a identificar cuál es el índice de inicio, cuál es el índice de terminación y cuál es la longitud. Este índice de inicio es el que me va a corresponder de mi señal resultante y de n. Para hallar ese índice de inicio, yo debo encontrar y sumar los dos índices de inicio, tanto de mi x de n como mi h de n. Es decir, para mi señal x de n, el índice de inicio es menos 2. Para mi señal h de n, el índice de inicio es 0. ¿Por qué? Porque es donde comienzan las muestras. Antes de menos 2 no habían muestras, si se dan cuenta. Después de menos 2 sí hay muestras, pero pues ya no sería el índice de inicio. Lo mismo para h de n. Antes de 0 no hay muestras, por lo tanto el índice de inicio es 0. Sumo ambos índices de inicio. Menos 2 más 0 y por lo tanto el índice de inicio de mi señal
y de n, o sea, la señal resultante en la convolución, va a ser de menos 2, ¿cierto? Porque menos 2 más 0 es menos 2. Ahora voy a encontrar el índice de terminación. El índice de terminación, entonces, en este caso sería donde termina mi señal x de n y donde termina mi señal h de n. ¿Listo? En este caso recuerden que pues después de 3 ya no hay más muestras, por lo tanto la finalización serían 3 y después de 1 ya no hay más muestras, por lo tanto mi finalización sería en 1. Sumo ambos índices de terminación, que sería 3 más 1 y esto me daría 4. ¿Listo? Quiere decir que mi índice de terminación de mi señal y de n va a ser en 4. La longitud total de mi y de n va a ser igual a la longitud de x más la longitud de y menos 1. ¿Cuál es la longitud de x? Yo cuento cuántas muestras hay. Entonces, en este caso, tenemos una muestra, 2 muestras, 3 muestras, 4 muestras, 5 muestras y 6 muestras. Por lo tanto, aquí tendría 6, que sería la longitud de x, más voy a sumar la longitud de y, que sería una muestra y otra muestra, 2. Le voy a restar menos 1, porque así dice la fórmula, y eso sería igual a 6 más 2, 8, menos 1, 7. ¿Qué quiere decir? Que mi longitud de mi señal resultante va a ser 7. Siempre tenemos que partir de esta información. Vamos a ver a continuación. Entonces aquí menos 2 más 0, menos 2, 3 más 1, 4, lo que ya habíamos hallado, 6 más 2, menos 1, 7. ¿Qué va a pasar con esto, chicos? Con el índice de inicio, el índice de terminación y mi longitud. Es como yo voy a empezar a realizar mi tabulación. Entonces, mi vector temporal de mi señal resultante y de n va a comenzar en menos 2, como lo ven acá, va a finalizar en 4 y va a tener una longitud de 7 si contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¿Listo? De esta manera es que yo puedo encontrar mi vector temporal de mi señal y de n. Aquí voy a anotar mis valores de amplitud de x de n, miren, 2, 2, 3, 3, 1, 1, menos 2, menos 2, así sucesivamente, y voy a también anotar h de n, siempre de forma tabular, comenzando desde el primer índice de inicio. Una vez ya tengo esta información de esta manera, tabularmente, voy a empezar a hacer una multiplicación. ¿Cómo voy a hacer esa multiplicación? Selecciono la primera muestra de h de n y le voy a multiplicar a cada muestra de x de n. Es decir, este 1 se va a multiplicar por 2, luego este 1 por 3, luego este 1 por 1, luego este 1 por menos 2, luego este 1 por 2, luego este 1 por menos 1. ¿Cómo conocemos tradicionalmente una multiplicación? Cuando tenemos por lo menos dos términos o más de un término. En este caso entonces empezaríamos con la primera multiplicación, que es 1 por 2. Este 1 multiplicado por este 2. 1 por 2, 2, ¿cierto? Y lo ubico debajo. Recordemos que esto es tabular, o sea, es como si aquí tuviéramos líneas y esta fuera una tabla. ¿Listo? Vamos con la siguiente muestra que sería 1 por 3. Entonces, 1 por 3, 3, y lo ubico debajo. Vamos por la siguiente muestra que sería este 1 por este 1 de acá y lo ubicaría aquí debajito. Entonces, 1 por 1 me da 1, ¿cierto? Ahora voy con este 1 y lo multiplico con este menos 2 y lo ubico aquí debajo del resultado. Entonces, 1 por menos 2, menos 2. Luego, así sucesivamente con este 1 por este 2 y lo ubico debajo. 1 por 2, 2. Y por último, este 1 por este menos 1 y lo ubico aquí debajo, que sería 1 por menos 1, menos 1. Ahora voy a multiplicar con mi segundo término, o sea, con mi segunda muestra de mi h de n. Este menos 1.5 lo multiplico por este 2 de acá y lo ubico aquí debajo, chicos. Entonces, menos 1.5 por 2 me da menos 3. Ahora este menos 1.5 por 3 y lo ubico aquí debajo. Entonces, menos 1.5 por 3 me da menos 4.5. Ahora voy con este menos 1 por este 1 y lo ubico aquí debajo. Menos 1.5 por 1, menos 1.5. Luego este menos 1.5 por este menos 2 y lo ubico aquí debajo.
Menos 1.5 por menos 2, 3. Recordemos que menos por menos da más, por eso quedó 3 positivo. Ahora, menos 1.5 por 2, menos 3, y menos 1.5 por menos 1, más 1.5. Menos por menos da más. ¿Listo? ¿Qué va a pasar después de esto? Como conocemos en la multiplicación tradicional, voy a sumar este resultado. Entonces, como lo vemos acá, como si fuera una tablita, voy a sumar lo que se encuentra o lo que realizamos con cada una de las multiplicaciones, solamente lo que se encuentra en este espacio. Entonces 2 más, acá no hay otro valor, pues 2 más nada más, pues queda 2. 3 más menos 3, 0. 1 más menos 4.5, recordemos que esto es una suma y tienen que tener en cuenta los signos, ¿no? 1 más menos 4.5 menos 3.5, menos 2 más menos 1.5 menos 3.5, 2 más 3, 5, menos 1 más menos 3 menos 4 y 1.5, como no hay más números, pues 1.5. Y esta sería mi señal resultante y de n. Y de n va a ser igual a 2, la siguiente muestra 0, la siguiente muestra menos 3.5, la siguiente muestra menos 3.5, 5, menos 4 y 1.5. ¿Cómo sabemos cuál es la muestra que está en el origen? La que quedó debajo del 0. ¿Se dan cuenta acá? La que quedó debajo del 0 es la muestra que va en el origen. Mírenla acá. ¿Listo? Yo la señalé para indicar que es la muestra que va en el origen. Como vemos esto gráficamente, es importante recordar que la convolución es la sumatoria de menos infinito a infinito de x de k por h de n menos k en señales discretas. Acá lo que se hace es que tengo mi convolución de x de n convolucionada con h de n. Podría ser al revés, h de n convolucionada con x de n, no va a tener ningún inconveniente, el resultado va a ser exactamente igual. Pero entonces para hacer la sumatoria lo que se hizo fue un cambio, ya no es n sino k, y una inversión en mi señal, la que se va a trasladar de menos infinito a infinito, esa es la que yo voy a invertir en mi eje temporal. Entonces aquí tengo x de k y tengo h de menos k. Recordemos que h de n era 1 en el origen y menos 1.5 en 1, o sea, mi eje positivo. Pero como hice una inversión en mi eje temporal, me quedó esta muestra que antes estaba en mi eje positivo, quedó en mi eje negativo. Hacer esa sumatoria, o sea, ese traslado desde menos infinito a infinito y poder ver mi convolución de manera gráfica, entonces ahora la vamos a llamar h de menos k y x de k. ¿Listo? Y por resultado voy a tener a mi y de n. Por lo tanto, comienzo a trasladar mi h de menos k. Acá no hay ningún sobrelapamiento, si se dan cuenta. Si multiplico esta señal por esta señal, pues no hay ningún resultado, es 0. Acá también es 0, es 0. Aquí ya hay una información que es mi pulso que antes valía 1, con mi pulso que valía 2, los multiplico 1 por 2, me da 2, ¿cierto? Luego sigo trasladándola una muestra más a la derecha y ahora tengo un pulso que valía antes menos 1.5 por un pulso que valía 2 y un pulso que valía 1 por un pulso que valía 3. La suma de esos dos resultados me da 0. Continúo, ahora menos 1.5 por 3 más 1 por 1 y me da menos 3.5. Luego menos 1.5 por 1, que son estos dos pulsos. Luego este pulso de 1 por menos 2 y la suma de esos dos me da menos 3.5. Luego multiplico menos 2 por menos 1.5 y 1 por 2, la suma de esos dos me da 5. Luego multiplico menos 1.5 por 2 más menos 1 por 1 y me da menos 4. Continúo menos 1.5 por menos 1. En este caso sería solamente tanto una muestra en h menos k como en x por k. Entonces, menos 1.5 por menos 1 me da 1.5 positivo, que sería el último muestra que está saliendo aquí en y de n. Continúo. Acá ya se sale, o sea, ya no se están sobrelapando, por lo tanto sería 0, ahí sería 0 y sería 0 hasta infinito. Por lo tanto, esa sería mi señal y de n resultante, que si corroboramos me da exactamente lo mismo que me dio con mi método tabular, que fue esta y de n que vemos acá. Eso sería todo, muchachos.